Bueno, pues tenemos novedades en Appsheet. Han cambiado los menús y las funciones. Como pueden ver en mi página web, appsheet.es, ha habido cambios en el editor de Appsheet. Si nos vamos a la aplicación de Appsheet, cuando estamos en la primera pantalla donde tenemos nuestras aplicaciones, pues como contamos la semana pasada, hay una nueva base de datos nativa que no tenemos necesidad ya de conectar Google Drive con Appsheet, sino que podemos directamente crear la base de datos en la misma web, en el mismo editor. Entonces vamos a Create, podemos crear una app o una base de datos que al final tendrá que ir con una app, pero si creamos una app en blanco podemos pinchar aquí, ponemos como siempre el nombre de la app, por ejemplo pedidos, le ponemos la categoría, cualquier categoría que ya sabemos que tampoco influye demasiado, y cuando creamos la app desde blanco o en blanco, pues nos aparece esta notificación como que ya se creó, pero claro, tendríamos lo que es una aplicación vacía. Bueno, pues esta semana tenemos que contar que hay nuevos cambios, es decir, la pestaña o el menú UX ya no existe, sino en su lugar han creado un menú app. Y es que parece que antes el menú UX no era intuitivo para los usuarios. También ha surgido la nueva pestaña o el nuevo menú Settings, donde vamos a poder cambiar algunas propiedades de la aplicación, donde antes lo hacíamos en el menú Opciones, pues ahora tenemos aquí un menú o una pestaña Settings, donde podemos cambiar lo típico, el nombre de la app, algunos de las opciones básicas, los colores y los iconos y imágenes, etcétera, y una serie de configuraciones más. Básicamente esto es lo que ha cambiado. En el caso de que vamos a data, tenemos básicamente lo mismo que teníamos antes, y también ha habido un cambio en el tema de los slices, que ahora no te tienes que venir a la pestaña data, aunque todavía tenemos aquí el menú. Ya estando en la pestaña app, cuando creas una nueva vista o una new view, pues aquí te permite crear pues algún filtro, algún slice sin necesidad de irte a la pestaña data. Pues básicamente estas son las novedades en Appsheet, aunque habrá que seguir descubriendo. Y también les quería contar que tenemos un grupo de Facebook, se llama Aprende Appsheet desde cero, por si se quieren unir al grupo, y ahí pues hay muchas personas que están haciendo consultas, otros las responden, y hay mucha comunicación y mucha información que está fluyendo en este grupo.